Bienvenidos a un nuevo episodio de ACIPI Podcast denominado Casos que marcan pauta, Derecho de Autor en la Jurisprudencia Mexicana. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast del Comité de Derecho de Autor. Hoy estamos con un integrante de nuestro comité, el doctor Abraham Alegría, que tiene una vasta experiencia en materia de derecho de autor. Fue director de la Oficina de Marcas e Invenciones del INPI de México, fue director de la revista Reader Digest y actualmente es director del estudio jurídico Alegría Martínez y Fernández Wong. Abraham, gracias por charlar hoy con nosotros. Ya sé que tenemos temas súper interesantes que tienen que ver con el derecho de autor y con el derecho de marcas, con la relación del derecho de autor y el derecho común, y con otro principio básico que es la relación entre el soporte físico que contiene la obra y el derecho de autor. Así que hoy Abraham nos trae algunos temas que se resolvieron judicialmente en tribunales muy importantes de su país. Así que bueno, Abraham, contame por qué seleccionaste estos dos temas que nos vas a contar, por cuál querés que empecemos. Voy a contarles un caso de hace muchos años. Estaba vigente la ley de la propiedad industrial que nació en el 1991 en México y se reformó en 94. Yo tuve oportunidad de participar en la reforma, como había sido funcionario. Me invitaron y estuve en la modificación del capítulo de litigio, precisamente, de procedimientos litigiosos. Les digo esto porque tiene que ver con la actualidad. En aquella época, la ley de la propiedad industrial no establecía con precisión que todos los procedimientos tendrían que empezar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el INPI mexicano. Daban la posibilidad, por lo laxo del lenguaje del legislador, a iniciar los procedimientos de daños y perjuicios sin tener una resolución de la autoridad administrativa y poder escoger entre tribunales del fuero común o del fuero federal. Esto fue terrible en su momento porque pues si los tribunales a veces no son muy competentes o no conocen a detalle las normas de la propiedad intelectual, los tribunales del fuero común en materia civil pues están muy ajenos a la propiedad industrial. Y en este asunto resulta que Procter & Gamble le encargó una campaña publicitaria a una compañía de publicidad muy grande, Leo Burnett. La campaña llevaba por nombre Un mundo mejor empieza en casa. Y ilustraban la campaña publicitaria con un logotipo que era como una casa pintada por un niño, una casita de esas que son, es un rectángulo con un techo de 2 aguas, una florecita o unas hojitas adelante, un dibujo muy, muy infantil que aparecía en los anuncios de la campaña publicitaria. Pues bien, Leo Burnett contrató a una empresa de publicidad ya un poco más local, se llamaba O&T International, para que la diseñara, etc. Algo hizo O&T de la campaña, pero parece ser que no fue del agrado de Leo Burnett y terminaron su relación. Pero O&T me parece que terminó un poco molesto y entonces registró en clase 35 como marca Un mundo mejor empieza en casa, con la casita dibujada con trazos infantiles. Esperó que se lanzara la campaña y después de varios meses, 6, 8 meses, acudió a un tribunal del fuero común en la Ciudad de México y demandó los daños y perjuicios que preveía entonces y sigue estableciendo la ley actual de propiedad industrial, que es un monto precalificado por la ley en un 40% de las ventas brutas
de los productos que fueron vendidos utilizando el derecho de propiedad industrial invadido. Calculando el monto de lo vendido en una suma estratosférica cuyo 40% equivalía a $250 millones. Entonces la demanda fue por $250 millones en un juzgado del Fuero Común. El asunto tenía un defecto de origen, pero que el tribunal nunca consideró, y los tribunales de apelación o de alzada tampoco consideraron, porque era un punto muy técnico de propiedad industrial, y es que la clase 35 protege esencialmente publicidad, gestión de negocios, administración de negocios comerciales. Pero la publicidad no es la publicidad que hace una empresa de sus propios productos, son los servicios que presta una agencia de publicidad. Pero eso jamás lo entendieron los tribunales. Bueno, fueron una guerra enorme. No fui yo el único litigante, porque había un litigante civil, había un litigante penal, había un litigante corporativo, y yo llevé la parte administrativa porque demandé la nulidad del registro de O&D, es decir, de la marca en clase 35, Un Mundo Mejor Empieza en Casa, que tenía ese diseño de la casita, dibujado con rasgos infantiles. Debo decir que ante el INPI, y en aquel entonces el Tribunal de Apelación eran los juzgados de distrito, hoy es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un tribunal especializado, tiene una sala que se dedica solamente a propiedad industrial, no entendieron el argumento. El argumento, básicamente para la nulidad, lo basé en un artículo que no era el común. Nuestra ley de la propiedad industrial tiene artículos que dicen cuáles son las infracciones con las que se puede demandar una infracción, cuáles son las causas por las que se puede demandar la nulidad de una marca. Y había un artículo que tenía todas estas causales de nulidad, pero en ellas no aparecía ningún elemento relacionado con los derechos de autor. Entonces, por eso fue que el INPI y los juzgados de distrito no nos dieron la razón originalmente. Pero bueno, llegamos a la revisión por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, y ellos sí entendieron porque la base de la acción se fundó en un artículo de los primeros que tenía entonces la ley, era el artículo 4, que decía que no se otorgará registro o protección a ninguna figura o elemento, en aquel entonces decía la ley, que fuera contrario a la moral, las buenas costumbres, a la orden público o alguna otra disposición jurídica. Ese artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial subsiste actualmente en la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial vigente en México, en un artículo 12, en donde ya se quitó eso de la moral y las buenas costumbres, porque como que en eso hay muchas discrepancias, pero el resto se mantiene. Entonces el argumento era, si hay una ley de derechos de autor que dice que los derechos de autor se protegen sin necesidad de depósito y de registro, y que la protección nace desde que la obra sale de la mente del autor y se incorpora a un soporte material. Entre las pruebas que ofrecimos había anuncios comerciales en donde Procter & Gamble decía para promover sus productos, Un Mundo Mejor Empieza en Casa, y aparecía un par de niños sentados en el suelo dibujando la casita con estos trazos infantiles que les relato, y se desplegaba el anuncio y salía. Entonces el colegiado del circuito dijo, pues es obvio que Procter & Gamble encargó la creación de la casita, la dibujó un niño. Esa obra tiene derechos de autor que son de quien encargó la obra, porque en México está todavía protegida la obra por encargo. Entonces, esa casita es de Procter & Gamble. Entonces, si esa casita se incorporó a un registro de marca sin autorización, ese registro de marca se otorgó en contra de lo previsto por el artículo 4.
de la ley de la propiedad industrial, no importa que no esté en las disposiciones que específicamente regulan las causales de nulidad, y declaró nula la marca. Y con eso, bueno, obviamente se terminó también el procedimiento civil en donde se reclamaban los $250 millones. Es, yo creo que un caso digno de tomarse en cuenta y de tomar en cuenta los derechos de autor. Muy interesante, Abraham, porque además también nos muestra cómo tenemos que conocer todos los institutos de la propiedad industrial, porque hay veces que quedarte, digamos, que en una sola de las áreas o en apegarte mucho al cuerpo normativo, como vos decís, y no ver el bosque en su totalidad, te quita mucha fuerza en la posibilidad de defender correctamente los planteos. O sea, si bien el derecho intelectual es un subsistema del derecho privado, dentro de ese subsistema hay otros mini subsistemas que hay que estudiarlos de forma en ese diálogo interno que tienen. Así que me parece que el caso que elegiste está muy, pero muy bueno. Vamos al segundo. ¿Cómo no? El segundo también vinculado al derecho de autor, pero les anticipaba que un poco también ahora vamos a ver esa interacción entre la Ley Federal del Derecho de Autor, una ley federal, ¿verdad? Y la ley que regula la propiedad de los bienes muebles, que en nuestro derecho son leyes locales. Sí, es el Código Civil, en este caso, para la Ciudad de México o para el estado de Jalisco. En México se tiene un gran respeto por las obras de arte y hay muchísimos museos. Una cosa que me encanta presumir de mi ciudad es que me parece haber leído alguna vez, es que es una de las ciudades donde más museos hay en el mundo. Pues resulta que en el estado de Jalisco, en su capital, la ciudad de Guadalajara, hay un museo muy bonito que alberga diferentes obras. Era originalmente un hospicio, digamos, era en los orígenes un lugar donde se hospedaban a niños sin hogar. Era el Hospicio Cabañas. Y con el tiempo el Hospicio Cabañas dejó de funcionar, pero el inmueble enorme y pues dentro de la cultura arquitectónica del México colombino, digamos, ya de la colonia, se hizo museo. Es hoy el Instituto Cabañas. Y el Instituto Cabañas tiene una ala dedicada a las obras de un autor, pintor, escritor de origen alemán que radicó en México, de nombre Matthias Goeritz. Y esa ala contiene esculturas, pinturas, muchos de sus escritos, de sus cartas que se conservan, y es un área de libre acceso. Se puede ingresar a él sin pagar. El resto del museo sí tiene algún costo. Pero resulta que hace algunos años el hijo el autor de Matthias Goeritz demandó ante un tribunal del Fuero Civil Federal en la Ciudad de México. Y por cierto, la competencia también fue un punto muy, muy de litigarse, porque la asociación se abrió en la Ciudad de México de acuerdo a disposiciones civiles en materia sucesoria que establecen que el lugar donde se debe abrir la sucesión testamentaria de una persona, del de cuyos es el último domicilio. Y había discrepancias sobre cuál había sido realmente el último domicilio de Matthias Goeritz. Pero bueno, el tribunal aceptó su competencia, considerando que estaba bien abierta la sucesión en la Ciudad de México, no obstante que la obra estaba en un estado de la República y no en la Ciudad de México.
Lo curioso es que lo que se reclamaba por parte del hijo del autor era que le devolvieran todas las obras, todos los cuadros, las pinturas, las esculturas, ¿verdad? Porque él era el legítimo sucesor de Matías Goeritz y se le había otorgado todos los derechos patrimoniales sobre las obras. Y las obras estaban ahora en un museo y él las quería de vuelta para sí. Ante el juzgado de distrito, el planteamiento que hicimos pues fue, a mí me parecía que sencillo de entender, y es que la obra que crea un autor, por lo menos en la legislación vigente en México, en realidad tiene tres áreas muy importantes. Los derechos morales del autor, que ya saben ustedes, ¿no?, que es el derecho a que se le reconozca la paternidad de la obra, que la obra no se puede modificar sin el consentimiento del autor, que la obra no se puede revelar o dar a conocer sin el conocimiento del autor, que no se le puede imputar la paternidad de una obra a un autor que no sea realmente su obra. Los derechos esos fundamentales inherentes al autor, que son imprescriptibles, que son intransferibles, que son inembargables, son los derechos morales, y ahí están. Y los ejerce el autor y sus causavientes. Pero aquí hay una cosa importante. Uno de los derechos importantes, derechos morales importantes, que se le reconocen al autor, es que aunque haya dado la autorización para que su obra se revele y se exhiba, la puede retirar. Claro, tendría que pagar los daños y perjuicios correspondientes, pero ese no es un derecho que los causavientes del autor mantengan. La ley dice, mantiene los otros, pero ese no, porque pues ese lo dio el autor y el causaviente pues no tendría por qué retirarlo. Y esa parte de cómo se regula los derechos morales jugó un papel muy importante en el litigio, porque, bueno, en primer lugar, nosotros lo que dijimos es, claro, el causaviente tiene derechos morales, pero no tiene el derecho a retirar las obras de su exhibición si ya están en exhibición y no lo retiró el autor en vida. Y tiene los derechos patrimoniales, es decir, tiene el derecho de explotar la obra. Pero hay un tercer derecho, que es el derecho de propiedad sobre el soporte material que contiene la obra. Es decir, en nuestro ejemplo, el cuadro pintado por Matías Goeritz es el soporte material donde está la obra que protege el derecho de autor. Esa obra es propiedad de Matías Goeritz y de sus causavientes, pero el soporte material no. Ese es de quien, digamos, lo haya adquirido, porque mientras el autor lo tenga en su poder y no lo venda y no lo done y no lo entregue a nadie más, pues sí, están todos los derechos juntos. Pero suponiendo, como en este caso sucedió, que el autor donó su obra a dos personas físicas o se las vendió, hay unos contratos de donación entre el autor y dos personas físicas, dos mujeres de reconocida solvencia moral y muy preocupadas por la preservación del arte en Jalisco, que a su vez se las donaron al Instituto Caballas. Lo que tenemos entonces es, como yo decía ante el juzgado de distrito, que bueno, no es discutible, no estamos discutiendo los derechos patrimoniales de autor del causaviente hijo de Matías Goeritz, que son de él, pero nosotros defendemos la propiedad del soporte material, porque nos fueron donadas las obras. El juzgado de distrito, que conoció de origen la demanda civil para la recuperación de la obra, nos dio la razón. Y en aquella época
la apelación se presentaba ante un juez de apelación. Hoy día es una sala compuesta por 3 jueces de apelación. Y es importante porque les voy a platicar que, curiosamente, conoció un solo juez, como estaba la legislación anterior, de la apelación que presenta el hijo de Matías Geritz. Y, contrario a lo que uno podría esperar, el juez dice, bueno, miren, esto de las donaciones no está realmente probado, porque tendría que haber habido una constancia muy estricta de cuáles fueron los cuadros, las esculturas, los papeles que le donaron uno al otro y el otro al de más allá. Y como no está probado, entonces esos derechos sobre el soporte material siguen siendo del hijo del autor y los puede recuperar. Y se ordena que se le entreguen y bueno, ya saben ustedes todo eso. Nos vamos al amparo directo ante un tribunal colegiado del circuito. Lo que alegamos es, oigan, esto nunca estuvo en duda, nunca se puso en duda la validez de los contratos de donación, porque no fueron impugnados en el procedimiento de origen. Pero lo importante de considerar es que todos estos soportes materiales son bienes muebles y la legislación civil en la Ciudad de México y también en el estado de Jalisco establecen que el poseedor de un bien mueble de buena fe por 2 años es considerado el titular, el dueño del bien mueble. Y pues los cuadros, las esculturas son bienes muebles. Entonces el colegiado del circuito le ordena al Tribunal de Apelación que pues, revise la norma jurídica aplicable a los bienes muebles, porque todas estas obras son bienes muebles, y determine de quién es la propiedad de los bienes muebles. Resulta que ya no estaba el juez de apelación, sino ahora era un tribunal de 3 magistrados de un tribunal de apelación. Y afortunadamente para mi representado, el Instituto Cabañas, ese tribunal de apelación consideró que lo aplicable era la norma expresa, ¿verdad? Que no podía modificarse ni interpretarse de una manera que no fuera en sentido estricto, porque pues era una norma sancionatoria en donde no admite interpretación por analogía o mayoría de razón, sino la interpretación estricta de la norma. Y como ya teníamos 20 años, yo no tenía, el Instituto Cabañas tenía 20 años en posesión de las obras, no se las podían quitar. No se las podían dar a su heredero, que mantenía los derechos morales, ¿no? Es decir, pues, de hecho, hará un libro con las obras, etcétera, lo que fuera, pero el soporte material es de quien lo adquirió y es de quien lo tiene, del que tiene la posesión del inmueble. Y hay disposición expresa en la Ley Federal de Derechos de Autor en este sentido, aunque es a la inversa. La disposición en la Ley Federal de Derecho de Autor trata de proteger al autor en el sentido de que cuando vende una obra, pongamos, vende un cuadro, vende el soporte material y el soporte material lo tiene quien lo compra. Pero si no hay un acuerdo expreso, por escrito, firmado, en donde también se den los derechos de autor, los derechos patrimoniales de autor, morales y patrimoniales, los conserva el autor, pero interpretado en sentido inverso, pues si no se hizo ningún pacto cuando se donó o se vendieron estas obras, el soporte material pues sigue su vida propia y lo que el derecho común le depara. Y así terminó ese litigio. Espero que... Me encanta, me parece un caso espectacular porque es muy bueno para analizar un montón de institutos del derecho de autor y del derecho común. Esto con que comentás, la propiedad del ejemplar físico que contiene una obra en donde hay 2 claros derechos que rigen ese soporte físico, el derecho de propiedad y el derecho de autor sobre los derechos de autor sobre la obra, que los alemanes
hablaban del corpus mysticum y el corpus mechanicum de la obra, que es un concepto muy importante para el derecho de autor, y cómo en la obra del ejemplar único, por ejemplo las obras de arte visuales, esto entra en tensión, porque aquel que tiene el ejemplar físico de la obra cree que tiene algunos otros derechos, como por ejemplo los patrimoniales, que acá estaba bien separado, el heredero qué es lo que podía hacer y qué es lo que no, sin atropellar el derecho de propiedad del que había adquirido por donación o por posesión como título aquellas obras que tenían en el museo. Y a su vez también interesante el cómo pretende con el derecho de retracto, porque el derecho moral sí lo conservaba el heredero, tratar de bajar la exhibición de la obra. Entonces, a través del ejercicio del derecho moral de retracto, él pretendía la vuelta atrás de la obra, y en eso estuvo muy acertado el tribunal en establecer la diferencia, ¿no?, entre el derecho de propiedad, el derecho patrimonial del autor y el derecho moral del autor. Así que bueno, Abraham, te agradezco muchísimo porque todo lo que nos trajiste hoy nos ayuda a pensar, a repensar, a seguir estudiando y a establecer la importancia. Ahora redoblamos la apuesta, no solo conocer todos los subsistemas del derecho intelectual, sino también de ese diálogo que tiene con el derecho común, porque el derecho intelectual tiene que estar inmerso en el derecho común y tiene que dialogar con estas fuentes del derecho, como el derecho de la propiedad, como el derecho de los contratos, como el derecho de autor en sí mismo. Así que gracias otra vez, hasta un nuevo episodio. Me encanta platicar estas anécdotas litigiosas, son muy entretenidas. Yo me divierto mucho litigando, creo que mis clientes sufren un poco más en ello, pero el derecho es precioso y el derecho realmente igual todavía más. Realmente. Bueno, un gran cariño para todos. Gracias, Abraham, nuevamente. Y gracias por tenerte acá y por compartirnos estos casos que son súper interesantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.